Desde hace algunos años, periodistas de investigación vienen señalando que en el comercio internacional de crudo ecuatoriano había una llave abierta para la corrupción. Dentro del país poco y nada se ha hecho para investigar estas denuncias y una vez más es desde los Estados Unidos, tal como ocurrió con el caso Odebrecht, que llegan testimonios, pruebas, confesiones de que se entregaron coimas a funcionarios de Petroecuador y del Ministerio de Energía y Recursos Naturales. ¿Cómo funcionaba aquello? Veamos el siguiente reportaje. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la transnacional petrolera Vitol INC aceptó haber pagado sobornos en 3 países, entre ellos Ecuador, y cancelará una multa de $135 millones más otros montos adicionales como compensación en el proceso judicial que se lleva en ese país. En su página oficial, el Departamento de Justicia recoge declaraciones de uno de los fiscales de Nueva York. Vitol pagó sobornos a funcionarios gubernamentales en Brasil, Ecuador y México para ganar lucrativos contratos comerciales y obtener ventajas competitivas a las que no tenían derecho. Y luego el organismo da más detalles, que el sistema de corrupción habría operado durante 15 años y que entre 2015 y julio de 2020, Vitol acordó ofrecer y pagar más de 2 millones en sobornos a funcionarios de Ecuador y México. Celebraron acuerdos de consultoría falsos, establecieron empresas fantasmas, crearon facturas falsas para supuestos servicios de consultoría y usaron cuentas de correo electrónico con alias para transferir fondos a compañías offshore involucradas en la conspiración. Todo mientras sabían que los fondos, al menos en parte, se utilizarían para pagar sobornos a funcionarios ecuatorianos y mexicanos. En Ecuador, Vitol obtuvo varios contratos con Petroecuador para la importación de derivados de petróleo y diésel, en el gobierno anterior y también en el actual. En el documento del acuerdo se revela que en los negociados entre Vitol y Petroecuador actuaron Javier Aguilar, actualmente acusado en Estados Unidos, 2 funcionarios de Ecuador, 2 consultores, un intermediario y una empresa consultora. Hoy para hablar de este caso nos acompaña Cristian Zurita, periodista del portal Periodismo de Investigación, quien le viene siguiendo la pista a este caso desde hace buen rato. Cristian, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Un gusto, Lenin, muy buenos días. Cristian, vamos desilvanando este caso de a poco. ¿Desde hace cuánto viene funcionando este engranaje de corrupción? Y una segunda cosa, ¿lo de Vitol es un caso aislado o se trata solamente de uno de tantos que sí ha salido a la luz? Este caso públicamente se viene denunciando desde 2010 en adelante con mucha fuerza y con oídos sordos desde el Estado, pero hay que entender que era el gobierno de Rafael Correa y hemos tenido que esperar la información pública que ha hecho el Departamento de Justicia para conocer los detalles de este caso. Ahora, esta enorme bola de corrupción no estalla por el tema principal o la empresa principal que ha estado directamente relacionado con los hechos de corrupción, con la supuesta compra-venta de crudo e hidrocarburos, sino por una de las empresas que directamente sí hizo negocios, pero no fue la principal, que es el hecho de Vitol, ¿sí? Hay documentos que revelan que Vitol está presente en el Ecuador desde hace muchos años y sobre la empresa que recae toda esta trama de corrupción, que es Oman Trading, funciona desde el año 2006. ¿Y cómo se constituye Oman Trading, que es la empresa que directamente aparece en estos actos de corrupción? Aquí en el Ecuador, porque en los Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, se habla sobre todo de Vitol. Debe entenderse que la empresa fachada para hacer los negocios es Oman Trading, y aquí los contratos están realizados y justificados con Oman Trading, que debe entenderse es la fachada que Vitol utilizó para hacer todos estos actos de corrupción. Cuando dices hacer, Cristian, te refieres a que esto empezó en el gobierno de Rafael Correa, pero continuó también durante el de Lenín Moreno. Continúa hasta el momento. El hecho es que todo este sistema de corrupción, ¿sí? Continúa hasta el momento. Ya no directamente como los acuerdos de entrega de provisión de crudos a cambio de deuda, sino como ventas. Entonces, bajo esas condiciones, pues eso debemos entender que se mantiene con los mismos protagonistas. De hecho, se conoció hace pocos días que algunas de las empresas
han resultado ganadoras de ventas de spots a través de Petroecuador para la comercialización de los combustibles y los hidrocarburos ecuatorianos, ¿sí? Así que esto es una trama que tendrá que desenmajarse de alguna manera con mucha decisión gubernamental, que por ahora el gobierno lo que nos queda debiendo son muchos temas. Primero, no hemos escuchado un pronunciamiento claro y real de ningún funcionario del gobierno sobre el interés de conseguir los nombres, y a través de los nombres que tiene el Departamento de Estado, que han sido identificados absolutamente todos, pues iniciar sendas investigaciones a través de unidad de análisis financiero, ¿sí? A través de todos los sistemas anticorrupción que tienen que existir en Petroecuador, independientemente de las investigaciones reservadas que está este momento llevando adelante la Fiscalía. Cristian, efectivamente, en relación a los nombres, la justicia norteamericana no los ha hecho públicos, dice funcionario 1, funcionario 2, consultor 1, consultor 2, nombres pero sí aclara que son ecuatorianos en algunos casos que estuvieron involucrados en esta trama. Ustedes, como portal periodístico, sí tienen los nombres. Bueno, nosotros ya hemos hecho públicos a través de nuestra página e incluso en una infografía grande de todos los nombres involucrados, ¿sí?, en este caso. Obviamente, empezando por las cabezas de los actos de corrupción que debemos entender, el expresidente de la República, su círculo relacionado al Ministerio de Finanzas que otorgó los créditos, ¿sí? Luego la dirección de Petroecuador, y obviamente también aparecen los nombres de los que el Departamento de Justicia identifica como asesores, ¿sí?, o consultores 1 y 2. Sí, eso está efectivamente ya publicado, pero más allá de las certezas que nosotros podamos tener como periodistas y haber señalado públicamente cada uno de los nombres, siempre genera incertidumbre el hecho de que el Estado, a través del gobierno nacional del presidente Lenín Moreno, no haya hecho un pronunciamiento de que va a obtener los nombres y a partir de los nombres iniciar investigaciones. Yo creo que es un tema directamente que hay que preguntarle al señor Juan Sebastián Roldán, que debe ser este momento el principal vocero que tiene el régimen, cuándo va a dar los nombres y cuándo va a obtener los nombres. Y a la señora embajadora del Ecuador, Ivonne Baki, en Washington, hay que decirle en dónde están los nombres y qué socios legales va a utilizar para obtener toda la información necesaria de los casos que se investigan a través del Departamento de Justicia para continuar o iniciar las investigaciones, que deben ser pocas en este momento en el Ecuador, porque hay casos sobre Petrochina ya levantados, pero no han avanzado mayor cosa. Debe ser o por falta de capacidad de los fiscales que conocían en su momento el caso, o por otros temas que en su momento la señora fiscal tendrá que explicar. Estos nombres, Cristian, que salieron en la infografía que ustedes publicaron en pantalla hace un momento, estos nombres, ¿ustedes llegan a estos nombres como resultado de la investigación periodística o tienen pruebas de que efectivamente estuvieron involucrados en la trama de corrupción de Vitol? A ver, los nombres ya han sonado anteriormente, no solo a través de nuestro portal. El diario El Universo ha hecho un seguimiento constante a los procesos de intermediación de crudo en el país y ha señalado con claridad la presencia y las relaciones de los accionistas que tienen junto con empresas como Vitol, como Petrochina, como otras como Noble América, ¿sí?, o Core Petroleum, que tienen a los mismos protagonistas. Sí, de hecho, nosotros, por ejemplo, hemos identificado que los protagonistas, por ejemplo, de Oman Trading, que utilizan de fachada para realizar estos actos de corrupción, desde 2014, este es un documento oficial de Petroecuador, ¿sí? Desde 2014, sí, los mismos protagonistas ya aparecen en estos eventos, tanto como su gerente general, sí, como su representante en Ecuador, sí, de esas compañías que hasta el momento han señalado que no tienen nada que ver, pero el hecho es que ahí están los protagonistas. En el Ecuador están los accionistas conocidos públicamente desde el año 2010 y pues las empresas que se han encargado de hacer estos negocios desde hace mucho. Así que lo que estamos enfrentando creo que sí es el acto
o los hechos de mayor corrupción que han existido en la historia del Ecuador, porque de por medio existía un proceso de negociación con deuda externa. Ese es el tema. Aquí lo que se identifica son hechos de corrupción, pago de sobornos no por compra-ventas spots de crudo o hidrocarburos, ¿sí?, sino por generación de deuda externa, utilizando como fachada a empresas como Oman Trading. Vitol entregó $300 millones y recibió una cantidad de fuel oil que vendieron luego en el mercado internacional por $720 millones. Así, del doble eran las ganancias o son las ganancias de quienes hacen negocios con Petroecuador, Cristian. Hemos sido bastantes conservadores en señalar el monto de los 700 millones aproximadamente. En realidad, la entrega de hidrocarburos a Oman Trading, que es la fachada de Vitol, en realidad es 1/3, ¿sí?, de lo que efectivamente recibimos. Es decir, si el Ecuador recibió 300 en los 36 meses que pudo haberse entregado o vendido ese hidrocarburo en el mercado internacional, seguramente podía superar la venta por $800 millones. Es lo que hemos señalado. Así que es clarísima la expoliación y se identifican los actos de corrupción por dos niveles: la generación de sobornos por los $300 millones de deuda externa, ¿sí?, y luego por todo lo que significó los procesos de comercialización internacional de ese combustible por parte de Vitol a otras empresas, ¿sí? Hay perjuicios por todos lados cuando se empieza a analizar el contrato y cuando se lee la publicación que ustedes realizaron, Cristian. ¿Por qué Petroecuador debía entregar el combustible en Panamá y no embalado para que los compradores se lo lleven pues a donde quisieran? Pues justamente eso es uno de los grandes perjuicios generados a la empresa, y es donde debe entenderse que las empresas obtenían esos valores a su favor. Si a mí me cuesta aproximadamente 80 centavos por barril, ¿sí?, obviamente ese beneficio va directo a los bolsillos de ellos. Es decir, ellos se beneficiaron con 80 centavos adicionales a los montos ya efectivamente jugados. Recordemos que hace poco salió un editorial de un abogado importante guayaquileño que ya leyó parte de este proceso judicial y señala que se ha establecido con claridad que la ganancia solo por este tema de los $300 millones es de 25 centavos por barril, según los acuerdos ya establecidos dentro del proceso judicial en los Estados Unidos. Así que pues es como que tenemos condiciones graduales de corrupción. Es decir, primero los 80 centavos que tendrá que explicar Petroecuador cómo es que efectivamente decidió aceptar dentro del contrato. Luego el monto del interés, por ejemplo, que es 6.85 con respecto a los 300 millones recibidos. Y luego, ¿por qué 300 millones de dólares frente a 17.1 millones de barriles y no menos? ¿Sí? Todos esos temas tendrán que ser explicados por las anteriores cabezas del Ministerio de Finanzas y la dirección de lo que significó la deuda pública. Y pues también por las autoridades políticas que estuvieron al frente del Ministerio de Hidrocarburos en ese periodo. Ahora, Cristian, este caso que ya está prácticamente terminado en Estados Unidos y donde se ha determinado el pago de una multa por haber utilizado el sistema financiero norteamericano para cruzar las coimas, ¿en qué estado se encuentra en Ecuador? Si es que tiene algún pues estado. En cero. Es en cero. Este momento lo que tiene que estar haciendo la Fiscalía es haciendo sendos procesos de investigación a partir de la información que recibió del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y pues tendrá que sumar la información anexa que tenía de las investigaciones anteriores relacionadas directamente a Petrochina, que ahí sí no se avanzó absolutamente nada. ¿Sí? Y creo que existen demasiados nombres, demasiadas rutas, demasiadas fechas que este momento permiten actuar con rapidez, y esperemos que en no menos de 3 meses tengamos resultados claros de lo que significa este mega acto de corrupción generado en los últimos 15 años. Cristian, pero no es la primera vez, todo le corresponde al gobierno. Cristian, no es la primera vez que la justicia norteamericana determina la existencia de pago de coimas en Petroecuador con funcionarios. Hay confesiones, hay documentos, números de cuentas, y la Fiscalía, hasta el día de hoy, nada.
¿Quién nos asegura Bueno, que ahora sí se va a personar, se va a investigar y va a determinar responsables en nuestro país? Bueno, toda información que se ha hecho pública a través del Departamento de Justicia sí ha tenido resultados en Ecuador. Empezamos por el caso FIFA Gate, fue la propia fiscal Salazar quien investigó el caso y se llegó a una sentencia del entonces presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el señor Chiriboga. Luego sucedió el tema Odebrecht, ¿sí? Y tenemos sentenciados por el caso Odebrecht en 2 etapas, ¿sí? El primero por las propias condiciones. Pero en los casos de Petroecuador, Cristian, no se ha hecho nada. Pero es que el tema acaba de destaparse. No de Cristian, de los otros, donde está involucrado Chadbourne, donde están involucrados otros funcionarios, con nombres. Hay algunos, al menos 5, y no se ha avanzado nada. Y es por eso que al gobierno le corresponde actuar políticamente en este caso y dar una respuesta pública clara y sensata al señalar de que está interesada en sancionar los casos, que tiene los nombres y que activará todos los mecanismos estatales necesarios para que se investigue y se sancione, independientemente de lo que pueda hacer la Fiscalía General del Estado. Es decir, es un tema conjunto. Nosotros hemos observado un silencio sepulcral con respecto a los nombres que señalas, Lenin, desde hace mucho. Y nosotros como periodistas hemos gritado desde hace aproximadamente 8 años los mismos nombres, repitiendo como una cantaleta de locos que efectivamente aquí existen enormes actos de corrupción que ahora la justicia norteamericana nos acaba de dar la razón. Por eso es que efectivamente necesitamos atacarlo al menos por las 2 vías que tenemos. La decisión política del gobierno de Lenín Moreno de dar y señalar públicamente de que va a actuar y de que la Fiscalía continúe con los trabajos que efectivamente, pues ya entiendo, están trabajando desde hace algunos días. Ojalá y avance pronto. Cristian Zurita, periodista del portal Periodismo de Investigación, gracias por venir a Contacto Directo.